conversando sobre lo común. ¿Qué es lo común para empezar a hablar de comunidad? Bueno, varias cosas. Lo común es un concepto que se está usando bastante en la literatura, en ciencias sociales, humanidades, en el mundo anglosajón, en el mundo francés también, y que trata de reunir bajo esa idea la pregunta por el lazo social, los proyectos sociales que nos unen, que orientan nuestra acción, digamos, como colectivo, ¿no? Y por lo tanto tiene una dimensión normativa, ¿no? Es para dónde queremos ir, ¿no? Tiene asociado un relato, ¿no? Estamos aquí, queremos ir para allá, queremos convertirnos en una sociedad de derechos, por ejemplo, Claro, lo que se decía hace un mes atrás. Claro, entonces, pero es la pregunta por ese espacio colectivo, público, donde discutimos los asuntos públicos, es la gran ágora Claro. de milenios atrás, donde somos capaces de reunirnos todos iguales, de reconocernos, de escucharnos, de dialogar y de tomar acuerdos para conducir nuestra sociedad a un cierto destino. Y eso es bien importante precisarlo, porque para la filosofía, para las ciencias sociales, es distinto hablar de persona y de individuo, y es distinto hablar de sociedad y de comunidad, ¿no es cierto? Y es ahí cuando podemos distinguir entonces, Mariano, la diferencia entre el grupo de personas que vive, que se relaciona por cosas casuales, versus aquel que se pone de acuerdo, como dice Oriana. Claro, esto se relaciona con un escrito muy importante del siglo XIX de Ferdinand Tönnies, que se titula justamente Comunidad y Sociedad, donde se distingue aquellos aspectos de lo social que dependen de factores anteriores a la inteligencia o a la voluntad o a la decisión personal, son algo que está en cierto modo dado. Por ejemplo, uno nace dentro de una cierta comunidad nacional, con una cierta lengua, con ciertas costumbres, con ciertas tradiciones, y eso constituye la comunidad, es algo anterior, es algo en cierto modo natural, algo que está dado. En cambio, la sociedad depende más bien de las decisiones individuales, libres, más o menos inteligentes o racionales o no, pero que finalmente no dependen de algo que es anterior a la voluntad, sino que de alguna manera es una cosa resuelta por la voluntad de cada individuo. O la decisión de coordinarse, de organizarse. Claro, que puede ser más o menos arbitraria, ¿no? Y que puede ser también solamente a intereses, a conveniencias. Y a coyunturas, ¿no? También históricas, a coyunturas, ¿no? sociales. Por ejemplo, el concepto del contrato social, que se suele decir que es el fundamento de la vida política del Estado. Hay autores como Hegel, por ejemplo, que lo discuten. Dicen, no, el fundamento del Estado no es un contrato, porque si fuera un contrato sería simplemente un acuerdo de individuos que por una razón de interés, de conveniencia, o por miedo a lo que me puedan hacer otros, como decía Hobbes, deciden establecer ese acuerdo, pero no hay ninguna razón de fondo, ninguna razón que tenga que ver con lo propio del ser humano, con lo espiritual que fundamente esa comunidad. Entonces, hay toda una línea de la filosofía contemporánea comunitarista que defiende justamente que no todo depende simplemente de decisiones más o menos arbitrarias, más o menos convenientes para establecer, por ejemplo, incluso el matrimonio. El matrimonio, ¿cómo se entiende? ¿Como un contrato simplemente? ¿Como un acuerdo que se puede disolver como todo contrato? ¿O tiene una base que es más profunda, que es anterior al mero acuerdo que se puede hacer o no hacer? Entre dos personas, en fin, entre las instituciones, además, que entiendo es lo que se empieza a dar forma a partir de la decisión de armar una comunidad, distintas instituciones, desde el matrimonio hasta el Estado, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Más o menos? Claro, ahora, hay instituciones que son meramente sociales, o sea, uno puede decidir o no decidir formar parte de un club social o de un club deportivo, de una familia. Pero por otra parte también es algo natural. El estar en relación de pareja, tener hijos, también es algo natural. O sea, no se puede decir que sea solamente producto de un contrato, de un acuerdo, de una decisión, sino que también hay una forma de vida que de alguna manera es anterior a la mera decisión arbitraria del individuo, que quiere o no quiere. Bueno, y ahí me imagino que están las tensiones también de las fuerzas políticas y sus propias ideas o ideologías respecto de cuánto es natural, cuánto es creación, cuántas quedan atrás, que es parte de lo que vamos a estar conversando en este programa. Pero en esto de individuo y comunidad surge el otro. ¿Quién es el otro en esa relación de un individuo? Pues es una pregunta bien amplia. Puede ser el otro, puede ser... va a depender del rol que tenga en eso que estamos construyendo, ¿no? Puede ser un otro que viene a cooperar, ¿no? Que viene a participar de esto común que estamos tratando de hablar. O puede ser un otro que le pone amenazas o eventualmente desafíos, ¿no? a ese espacio donde nos estamos reconociendo como iguales, ¿no? Por lo menos en la capacidad de plantearnos propósitos
comunes, ¿no? Perfecto. Colectivos. Pero hay una relación más directa que puede ser virtuosa o puede ser tensa entre la persona y el otro, o el individuo y el otro, desde la filosofía social. ¿Cuál es la relación que se da ahí? A ver, desde la teoría social, el individuo está siempre en relación, ¿no? Está siempre con otros, y esas relaciones con otras no son simétricas. En general somos parte de varias instituciones. La familia no es una relación simétrica, ¿no? Los padres mandan, los hijos obedecen, más o menos. La escuela tampoco es una institución, así como la planteamos hoy día, ¿no? También es una institución jerárquica. Hay otras que son más simétricas, y en general una manera de mirarlo es decir que en esas relaciones con los otros no, se fundan, ¿no? Y se alimentan y se reproducen a través de relaciones de poder. Entonces, cuando entra el poder en esa relación entre personas, podemos terminar el poder. Hay autores que dicen que es productivo, ¿no? O sea, es un motor, ¿no? De la vida social, y puede llevarnos a hacer grandes cosas. Otras veces el poder, cuando se relaciona a intereses particulares, y entonces dejamos de pensar en esto común, puede poner a los individuos en distintas relaciones, ¿no? Asimétricas o desiguales, y puede terminar coercionando o limitando la vida de cierto, o las ideas, ¿no? De cierto, las relaciones o la con las mismas identidad, instituciones. o la identidad, que es, por ejemplo, lo que promueve, ¿no? El feminismo, ¿no? O sea, ciertas formas de entender el género, la relación con el propio cuerpo, que pueden ser coercionadas, digamos, por las formas hegemónicas de conducir una sociedad.